El Manchester City es uno de los equipos más poderosos, tanto a nivel deportivo como económico, y eso también se quiere reflejar en su estadio. A lo largo de su historia, el equipo de la Premier League jugó de local en varios recintos, pero el Etihad Stadium es su hogar desde 2003. Desde la llegada del City, el Etihad Stadium ha sufrido numerosas modificaciones, transformándolo en un estadio de fútbol de última generación y un lugar de usos múltiples. Actualmente el club está llevando a cabo una nueva remodelación y ampliación en el extremo norte del recinto, con el fin de seguir mejorando sus instalaciones, que incluye un aumento del aforo además de agregar más opciones de entretenimiento. Esto con el objetivo de brindar la mejor experiencia para los fanáticos y un destino de ocio y entretenimiento durante todo el año en el Estadio Etihad. De esta manera, el estadio se ubicaría entre los 5 estadios con mayor aforo de Inglaterra, y así competir con los recintos del Liverpool, el Arsenal y el Tottenham. En el canal ya hay videos donde hablo de los futuros estadios de la Premier League, por si quieren verlo. Hoy en día, el Etihad Stadium es sinónimo del Manchester City, pero no siempre fue así. Construido con un costo inicial de 112 millones de libras, el estadio comenzó siendo un estadio de atletismo para los Juegos de la Commonwealth de 2002. La instalación fue construido a medida para poder cambiarse casi de inmediato. Después de la conclusión del evento de 10 días, comenzaron los trabajos para convertir el estadio de atletismo con capacidad para 38.000 personas, en un estadio de fútbol de 2 niveles con capacidad para 48.000 espectadores. Se abandonó la pista de atletismo y se bajó el suelo del interior del estadio para hacer lugar para una cancha de fútbol y una nueva grada en un proyecto de renovación que duró casi un año. El Etihad todavía es propiedad del Ayuntamiento de Manchester, pero está arrendado al Manchester City en un acuerdo de 250 años, lo que significa que el club es responsable de todos los costos operativos y de mantenimiento del recinto. En 2015, el City presentó una ampliación que añadió un tercer nivel con 7.000 asientos en la tribuna sur, aumentando posteriormente la capacidad del Etihad a 55.000. Desde entonces se ha realizado una gran inversión en las áreas de hospitalidad, puestos de comida y bebida y la adición de estatuas de los ídolos del club. Las instalaciones mejoradas convierten al estadio en uno de los mejores recintos deportivos y más importantes de la Premier League. Después de la ampliación de la tribuna sur del Etihad Stadium, el equipo de la Premier League decidió desarrollar su tribuna norte en un solo nivel superior más grande, sobre el nivel inferior existente, que tendrá un costo de inversión de 300 millones de libras. El asunto cobró impulso a finales de 2022, cuando el club anunció que estaba explorando diversas opciones y aspectos para una mayor expansión en el estadio. Se realizaron consultas con los aficionados y la comunidad local en febrero y marzo de 2023, y en abril se presentó la solicitud de planificación. En julio de 2023 se obtuvo la autorización municipal. Ese mismo verano comenzó la demolición de la tienda del City, ubicada frente a la tribuna norte. Las cifras de asistencia al Etihad demuestran que la ampliación es más que necesaria, ya que en cada partido de la Premier League prácticamente se llena el estadio. Según datos del club, hay un total de 7.500 peticiones de nuevos abonos para asistir a los encuentros del City. Antes de la ampliación de la tribuna norte, se realizó un cambio significativo en los planos. Además de la ampliación de la tribuna, el proyecto también incluía la construcción de nuevos edificios comerciales y de entretenimiento conectados a ella. A diferencia de la tribuna sur, donde se añadió la tercera grada, la ampliación de la tribuna norte supondrá una ampliación significativa de la segunda grada, que incrementará la capacidad del Etihad Stadium a 62.000 espectadores, lo que añadirán alrededor de 7.000 asientos al estadio. El recinto contará con una amplia variedad de opciones de asientos, incluyendo una gran área de un mínimo de 3.000 asientos tipo rail seating, con la opción de aumentar esta cantidad antes de la apertura si la demanda lo requiere, que son asientos plegables con una barandilla a la altura de la cintura que actúa como barrera para los espectadores que eligen estar de pie. Este sistema permite a los aficionados permanecer de pie de forma segura en las zonas designadas durante los partidos. Con esta medida, el ruido generado por la grada norte ampliada complementará el resto del Etihad Stadium, creando una atmósfera electrizante, vibrante y enérgica en los partidos. Además de la atmósfera, la grada norte ampliada tendrá un número significativo de entradas específicamente para aficionados de 21 años o menos.
para apoyar la asistencia de más jóvenes en los días de partido, así como para atender las diversas necesidades de los fanáticos, donde se introducirán una serie de instalaciones en el nivel 1 de la grada norte, como nuevos espacios multifuncionales, salas religiosas y áreas libres de alcohol. Finalmente, para establecer una variedad de experiencias en los días de partido, se agregarán nuevas áreas premium en la grada norte ampliada. Esto incluye un salón gastronómico con 500 asientos, mientras que un bar premium, ubicado en el lugar donde estaban los anteriores palcos de hospitalidad, tendrá capacidad para unos 300 aficionados. En la parte trasera de la grada habrá un nuevo Skybar con asientos con vista al campo de juego. La expansión de la grada norte forma parte del desarrollo más amplio del club para crear un destino de entretenimiento en el Etihad Campus. Una vez finalizado, este destino incluirá una experiencia de caminata por el techo del estadio y una nueva zona para fanáticos en City Square con capacidad para 3.000 personas. También contará con una amplia variedad de establecimientos de comida y bebida, una nueva tienda del club, un museo interactivo, espacio para oficinas comerciales, y uno de los hoteles más grandes de Manchester con una capacidad para 400 camas. Luego de que la directiva presentara todos los detalles del proyecto de planificación al ayuntamiento, las obras de construcción propiamente dichas comenzaron en otoño de 2023. Actualmente, el Manchester City cree que si todo va según lo previsto, la tribuna norte ampliada dentro del Etihad Stadium debería estar abierta y operativa para el inicio de la temporada 2025/2026. Posteriormente, se prevé que el complejo hotelero y de entretenimiento esté listo a finales de 2026 para completar el último proyecto de expansión. El proyecto no solo pretende mejorar la experiencia de los aficionados, sino también crear nuevas oportunidades de empleo y estimular la economía local, demostrando el compromiso del club con la comunidad. Se espera que la inversión permitirá al Estadio Etihad ser una de las sedes de la Eurocopa del 2028. La remodelación y ampliación del recinto lo convertirán en el quinto estadio más grande de la Premier League, con una capacidad similar a la de rivales por el título como los estadios del Arsenal y Liverpool. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la ampliación y renovación del estadio del Manchester City? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.